Hoy vamos a terminar con el capítulo 1 de Filipenses. Vamos a estar en los versículos 27 al 30. Y antes de que comencemos, vamos a repasar algunas cosas que ya estuvimos viendo en esta carta. Vimos que comenzó con el saludo de Pablo, luego vimos esa oración en agradecimiento y el gozo de Pablo de ver que el Evangelio avanzaba. Estaba avanzando aún en medio de las adversidades que tenían. Y por último, lo último que habíamos visto es cómo es una vida que está aferrada a Cristo. Pablo ahí mencionaba que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo vimos ahí en el versículo 21. Pero antes también de meternos de lleno en el texto, quisiera que recordemos cómo nació esta iglesia. Y para eso lo podemos encontrar en Hechos 16. Pablo llega a este lugar, en Macedonia, luego de una visión que había tenido. Es decir, Pablo llegaba guiado por Dios. En esta ciudad no había una sinagoga, no había una gran cantidad de judíos. Así que Pablo comienza predicando junto a un río. Y la primera persona en convertirse, ¿alguien recuerda quién fue? Muy bien, Oscar, Lidia. Dios abrió el corazón para recibir lo que Pablo estaba predicando, para recibir lo que Pablo estaba hablando. Ella y su familia los hospedaron en su casa. Luego más adelante vemos que una joven esclava también es liberada. Y también como consecuencia de predicar el Evangelio, Pablo y Silas habían sido golpeados, habían sido encarcelados. Pero podemos encontrar que aún en medio de esa situación, Dios también obró salvando al carcelero y a toda su familia. Con todo esto nos encontramos con algunas características de esta iglesia. Su nacimiento fue guiado por Dios, se formó en un hogar, fue creciendo en un lugar, especialmente el de Lidia. Ellos eran hospedadores, era una iglesia diversa, teníamos personas de gran poder adquisitivo, vimos la conversión de una esclava, de un carcelero romano. Y esta era una iglesia gozosa que no dependía de las circunstancias. Y ahora cuando nos encontramos en Filipenses 1, 27 al 30, podríamos pensar que Pablo está dando una enseñanza muy elevada o incluso algo difícil de que podamos vivir. Pero para la iglesia de Filipos esto no era teoría, sino que era prácticamente parte de su historia. Ellos habían visto cómo el Evangelio llegó a esta ciudad en medio de oposición, cómo sus líderes, como decíamos recién, Pablo y Silas, habían sido golpeados y encarcelados, y cómo aún así, estando en la cárcel, ellos adoraban a Dios. Habían sido testigos de conversiones de personas en contextos que eran totalmente diferentes y fueron testigos del costo que significa seguir a Cristo. Por eso cuando Pablo les dice que vivan dignamente del Evangelio, que estén firmes, que estén unidos, que estén sin miedo, incluso que sufran con él, como vamos a leer, no les está pidiendo algo nuevo, sino que les está recordando cómo comenzó todo en ellos. Por eso era importante que repasemos un poco cómo nació esta iglesia. En otras palabras, los va a exhortar a los filipenses a vivir como ciudadanos del cielo, con un comportamiento que es digno del Evangelio. Ahora sí vamos a leer los versículos 27 al 30. Dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vayan a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Estos versículos nos sacan de un cristianismo cómodo. Pablo nos está mostrando cómo debe vivir un verdadero cristiano y cómo todo esto nos va a llevar a una verdad que es central, que una vida digna del Evangelio se evidencia cuando hay firmeza, hay valentía
y hay disposición a sufrir por Cristo. Por eso vamos a desarrollar 3 pilares que van a ser claves para que una vida sea digna del Evangelio. Primero, una vida digna del Evangelio se vive con firmeza, unidad y compromiso, lo vemos en el versículo 27. Segundo, vamos a ver que una vida digna del Evangelio vive sin miedo frente a la oposición. Vamos a verlo en el versículo 28. Y por último, una vida digna del Evangelio está dispuesta a sufrir por Cristo, en los versículos 29 al 30. Así que vamos a comenzar con el primero. Posiblemente sea un poco más extenso que los demás. Vamos a ver una vida digna del Evangelio. Que una vida digna del Evangelio se vive con firmeza, unidad y compromiso. Vamos a leer de nuevo el versículo 27. Dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, puedo oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Pablo comienza con una forma directa en este versículo 27. Dice, solamente. También podría haber dicho, sea como sea, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. No es una sugerencia la que Pablo está dando, no es una opción, es un llamado claro que él nos da. La palabra compórtense también habla de una forma de vivir, de una conducta diaria que tenemos que tener. En griego, este significado es vivir como ciudadanos. Podríamos afirmar que de alguna manera Pablo les está diciendo, vivan de una manera que esté a la altura del Evangelio que dicen creer. Recordemos que Filipos era una colonia romana y que sus habitantes estaban muy orgullosos de ser ciudadanos de Roma. Ellos tenían privilegios, tenían protección de Roma, también tenían responsabilidades. Y Pablo les está haciendo algún juego de palabras. Ustedes son ciudadanos romanos y lo llevan con mucho orgullo. Pablo también, recordemos que Pablo también era ciudadano romano. Por ejemplo, en Hechos 16:37 lo menciona. Pero no olviden, lo más importante de todos, ustedes son ciudadanos del reino de los cielos. Vivir como ciudadanos del reino implica no solo disfrutar los beneficios que tenemos del Evangelio, sino también vivir conforme a las responsabilidades que tenemos que cumplir. El Evangelio no es lo que nosotros hacemos, es lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Entonces nosotros tenemos que vivir de una manera que refleje el Evangelio. Sabemos que no es lo mismo ser un turista que ser un ciudadano o ser un embajador. Un turista, o cuando somos turistas en algún lado, en alguna ciudad, en otro país, uno disfruta del momento, pasea por diferentes lugares, no le importa tanto cómo funciona ese país o esa ciudad. Pero cuando uno es ciudadano de un lugar, ya es distinto. Tenemos derechos, tenemos algunos beneficios por ser ciudadanos de un lugar, también tenemos responsabilidades. Lo mismo ocurre con un embajador. Y nosotros, como embajadores de la ciudadanía del cielo, no tenemos que ser turistas espirituales en este mundo. Como ciudadanos del cielo, tenemos que representamos a otro reino. Y podemos preguntarnos cómo poner en práctica estas cosas. Y Pablo no lo deja en algo abstracto, sino que él lo explica, que debemos tener un comportamiento determinado. Y lo primero que hace es comenzar con una exhortación, dando una orden. Dice, estén firmes. La imagen no es la de alguien que se encuentra estático, sino como la de un soldado que se niega a retroceder cualquier centímetro ante el avance del enemigo. Un ciudadano del reino de Dios no es alguien que vive atado a sentimientos o a lo que está de moda en este mundo, sino alguien que vive anclado a convicciones que son muy firmes y que no las negocia por nada. Estar firmes en el Señor para nosotros debe ser estar arraigados a Él, confiando en nuestro Señor, esperando a nuestro Señor, amándolo sin adaptarnos a este mundo. ¿Y por qué Pablo, podríamos preguntarnos, por qué insiste en la firmeza? Porque él sabía que vivimos en un contexto que constantemente ejerce presión sobre nosotros. Lo vivían ellos y lo vivimos nosotros. En la actualidad enfrentamos
enfrentamos continuamente la presión social y la enfrentamos en diferentes temas de nuestra vida. Nos enfrentamos con opiniones ajenas y a una cultura que cambia de parecer todas las semanas, día tras día. Es increíble cómo de un día para otro, de una semana para otra, las cosas van cambiando. Si no estamos firmes en el Evangelio, terminamos siendo un reflejo de aquellas cosas que nos rodean, en lugar de ser un reflejo de Cristo. Y la falta de firmeza se hace evidente cuando callamos lo que creemos por conveniencia o cuando negociamos nuestras convicciones para poder encajar en este mundo. Por ejemplo, cuando sabemos que deberíamos estar hablando, predicando del Señor, pero elegimos callar porque no queremos que de alguna manera nos etiqueten como alguien fanático. Y muchas veces el problema no es que abandonemos la fe, sino que dejamos de vivir lo que decimos creer. Es importante que recordemos que esta firmeza no nace de nuestra fuerza, no nace de nuestra voluntad, no depende de nosotros. Pablo sigue diciendo en este versículo que debemos estar firmes en un mismo espíritu. Y esto nos hace ver que no es una resistencia humana, sino una capacidad que proviene de Dios. Vamos a enfrentar presiones, vamos a enfrentar ataques, pero es por la gracia de Dios que cuando eso llega, podemos mantenernos firmes, podemos mantenernos en el Señor. Por otro lado, otra de las cosas que menciona en este versículo Pablo es que nos llama a la unidad. Una unidad que no nace de ser iguales. Es evidente que no somos iguales entre nosotros, pero sí debemos tener objetivos en común y una lealtad superior a nuestra ciudadanía celestial. La firmeza que mencionábamos recién se vive en comunidad, la debemos vivir como iglesia, como cuerpo de Cristo. No estamos llamados a resistir solos. Por eso Pablo dice inmediatamente, en un mismo espíritu, luchando unánimes. Y existen otros varios versículos en los que Pablo destaca la necesidad de que como creyentes, de que como hijos de Dios, necesitamos vivir en unidad en Cristo, viviendo juntos en paz, trabajando juntos con un mismo objetivo y en armonía. Por ejemplo, Romanos 12:5 dice, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros. 1 Corintios 1:10 dice, les ruego hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Y una más, Efesios 4:3 dice, esfuércense por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A Pablo le interesaba mucho y destacaba mucho en sus cartas el hecho de vivir en unidad, de vivir en un cuerpo. Y una ilustración que podemos tener para entender esto, y podríamos pensar que por la época Pablo también tenía estas imágenes en las formaciones de soldados donde entrelazan sus escudos para poder crear una pared humana, una muralla humana. Si tal vez un soldado se separaba de esta pared y bajaba con su escudo para poder pelear solo, no solo estaba poniendo en riesgo su propia vida, sino también que dejaba expuestos a sus compañeros, debilitando a todo el grupo. Tenemos que reconocer que la fuerza no está en nuestra habilidad individual, sino que es un compromiso que podemos mantener juntos. Y en la vida de la iglesia pasa lo mismo. La unidad funciona igual que como mencionábamos recién. Y Pablo nos está diciendo también de una manera indirecta que necesitamos para vivir en humildad, en unidad, necesitamos humildad. Sin humildad es imposible que podamos luchar unánimes, porque en lugar de buscar la verdad, terminamos buscando nuestra propia victoria personal. Es importante que nuestra vida refleje humildad. Y podemos ver que gran parte de los conflictos que dividen a una iglesia, que dividen congregaciones, no son esa pelea por la buena batalla, sino son batallas malas de orgullo, de poder. Ocurren cuando muchas veces ganar una discusión o tener razones más importantes que realmente la verdad que edifica a una iglesia. Como ciudadanos de Cristo debemos aprender que la búsqueda de la verdad es más importante que la búsqueda de la victoria personal.
Así que una vida digna del Evangelio es una vida que rinde su deseo de ganar para que Cristo sea el único que gane. Cuando nos ven unidos en un mismo propósito, con un mismo objetivo, nuestra unidad se convierte en un testimonio que es poderoso para el mundo. Es poderosa para poder mostrar la verdad de Cristo. Esta unidad no solo fortalece a la iglesia desde adentro, sino que la prepara para todo lo que puede venir de afuera. Cuando la iglesia está unida, está en mejores condiciones para poder enfrentar la oposición. Ya vamos a ver más adelante también esto. Por último, Pablo en este versículo cierra con una frase que también nos saca de cualquier zona de confort. Dice, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Noten que no dice que estén descansando, que estén sentados, dice luchando. Y esto nos revela que una vida digna no solo es firme, no solamente tiene que estar firme, no solamente tenemos que estar unidos, sino que también tenemos que estar comprometidos. Pablo no está describiendo creyentes cómodos que se sientan para ver qué es lo que la iglesia hace por ellos. Está describiendo creyentes involucrados que entienden que el Evangelio no es algo que solo se cree, sino que es algo por lo que se lucha, algo por lo que ponemos en acción. Y podemos preguntarnos con qué estamos comprometidos, y Pablo lo dice, por la fe del Evangelio. No se trata de estar ocupados continuamente en actividades religiosas de la iglesia, de sostener alguna tradición humana de la iglesia o de una institución. El compromiso digno es con el mensaje de lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Y ese compromiso real se ve en nuestras decisiones diarias, se ve cuando priorizamos el reino de los cielos, cuando hablamos de Cristo aún en ambientes que sean difíciles y cuando dejamos de vivir solamente para nosotros. Un cristiano, o como cristianos, debemos dejar de preguntarnos qué es lo que quiero yo y empezar a preguntarnos qué es lo que glorifica a Cristo. Lamentablemente hoy podemos encontrar que es muy fácil caer en un cristianismo de espectador, en un cristianismo ocioso que busca beneficios del Evangelio, pero que no quiere comprometerse con la causa de Cristo. Queremos el perdón, pero no queremos la lucha, queremos paz, pero no el esfuerzo que implica y la responsabilidad que implica que seamos ciudadanos del cielo en un mundo que aborrece a Cristo. Una vida digna del Evangelio no se queda sentada esperando el cielo. Se involucra, se entrega, vive para algo mucho más grande que nuestra propia vida. Si realmente conocemos a Dios, no podemos estar quietos, no debemos quedarnos quietos. Tenemos que impulsarnos a la acción, tenemos que impulsarnos al servicio en la iglesia, al servicio de los demás, a la defensa del Evangelio. Y por último, una cosa más, estas cosas debemos vivirlas en integridad. Y lo podemos encontrar también en este versículo. Pablo dice, de modo que yo sea que vaya a verlos o que permanezca ausente. Con esto, Pablo también está apelando a la integridad de los filipenses. Les está diciendo que su conducta no puede depender de quién los esté observando. Una verdadera integridad consiste en entender que la moral es independientemente del público, de quien nos esté observando. No podemos tener un botón en la que nos encendemos para hablar de una determinada forma en la iglesia, siendo santo y temeroso de Dios, pero que la apagamos en cualquier otra área de nuestra vida. Y esto es algo que en lo cotidiano seguramente nos puede ocurrir. Una vida digna del Evangelio es la misma persona en un banco de la iglesia que cuando estamos manejando en la ciudad y nos cruzamos con otros. Debemos tener la misma actitud siempre. Este es otro ejemplo que puede ser bastante común en nuestra vida. No se trata de que impresionemos a los líderes, a un pastor o a un Pablo que nos esté observando, sino de vivir conscientes de que nuestra ciudadanía celestial es una identidad permanente, no es algo solamente de un domingo. Ser íntegros significa que cada área de nuestra vida tiene que honrar a nuestro Señor. Pablo acá exhorta a los filipenses y hoy también nos está exhortando a nosotros a que nuestra conducta
sea el resultado de lo que somos en Cristo y que no dependa de quién nos esté observando. Entonces, para cerrar esta parte, una vida digna del Evangelio se evidencia en creyentes firmes en sus convicciones, que no retroceden ni un centímetro ante el avance del enemigo. Se evidencia también en que estamos unidos en un mismo propósito, comprometidos con la causa de Cristo en el servicio a Él. Y por último, también siendo íntegros en cada área de nuestra vida. Pero vivir de esta manera inevitablemente nos puede traer o nos va a traer oposición. Porque cuando alguien decide vivir verdaderamente para Cristo, tarde o temprano vamos a encontrarnos con resistencia. Y Pablo ahora pasa de mostrarnos cómo debe vivir un creyente a cómo debemos reaccionar cuando enfrentamos adversidad. Así que ahí vamos a leer el versículo 28 y vamos a desarrollar una vida digna del Evangelio que vive sin miedo frente a la oposición. Vamos a leer el versículo 28. Dice: de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Pablo acá nos da otra orden que parece difícil de cumplir en este mundo. Es interesante que Pablo ahí está usando la palabra atemorizarse. Es un término que se aplica o se aplicaba, y capaz que alguien que sea del campo o haya vivido en el campo lo sepa más que yo, a cuando los caballos se espantan y salen huyendo sin control ante un ruido o un peligro repentino. Es como que Pablo nos dice: no se desordenen, no se pongan inquietos como animales asustados. Y para no ser como animales asustados, como los caballos que se asustan, necesitamos identificar el ruido. Y podemos preguntarnos quiénes eran los enemigos a los que Pablo se refería. A veces podemos pensar que la oposición es solo el mundo pagano persiguiendo a la iglesia, pero para Pablo los adversarios era un frente mucho más amplio. No eran solamente soldados romanos, eran paganos que los culpaban de no adorar dioses visibles. Tal vez eran parientes y amigos que los excluían por no adorar al César. O también eran falsos maestros que querían complicar el evangelio con algunas reglas humanas. Los filipenses eran despreciados porque su fe denunciaba la inmoralidad y la idolatría de la cultura. Por otro lado, también Pablo tenía en mente a los judaizantes, aquellos que eran religiosos, que decían creer en Dios, pero que querían imponer reglas humanas y tradiciones que anulaban la libertad en Cristo. Pablo los describe en esta misma carta más adelante como perros y malos obreros. Personas que incluso en un ambiente de iglesia vivían para sus propios deseos o para el orgullo personal y religioso. ¿Y por qué Pablo nos dice que no debemos tener miedo? Porque nuestra valentía produce una doble señal. Cuando no nos dejamos intimidar, enviamos un mensaje claro. En primer lugar, como dice el versículo, es señal de perdición para ellos. Nuestra paz en medio de los ataques demuestra que están luchando contra algo que no pueden vencer. Es la prueba de que están en el lado equivocado. Y por otro lado, es señal de nuestra salvación. Cuando permanecemos firmes, comprobamos que realmente creemos en Cristo, creemos en la victoria de Cristo. Nosotros no estamos adivinando quién tiene esa victoria. Nosotros sabemos que nuestro Rey, que Cristo ya venció, que vence y que va a vencer absolutamente para siempre. No tener miedo es la prueba de que realmente creemos lo que decimos creer. También es importante notar que Pablo no nos manda a atacar a los opositores ni a ser agresivos. Él nos manda a soportar la lucha sin dejarnos intimidar. La Biblia nos enseña que nuestra respuesta frente al enemigo debe ser ejemplar. Por ejemplo, debemos responder con amabilidad. Romanos 12, 20 y 21 dice que si tu enemigo tuviera hambre, que le demos de comer; si tuviera sed, que le demos de beber. También
Debemos dejar una respuesta amable, deja en evidencia la maldad a través de nuestra integridad. Tito 2, versículo 7 dice que mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Y también, si Dios quiere, con una respuesta amable que nosotros tenemos, podemos hacer que esa persona se acerque a la fe. 1 Pedro 2:12 dice: procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes, entre las personas no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y al considerar estas cosas, le darán honra a Dios cuando lo juzgue al mundo, cuando Él juzgue al mundo. El beneficio que sacamos a la oposición es que ella se convierte en un escenario donde se luce nuestra seguridad en Cristo, donde Cristo puede ser glorificado. Y Jesús fue muy claro en esto en Mateo 10:28. Dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y muchos de nosotros, no hablo específicamente de la iglesia, sino hablo del cristianismo en general, hoy podemos tener miedos de ataques culturales, responder mal, porque en el fondo muchas veces dudamos de la victoria de nuestro Señor. Nos da miedo hablar a favor de la vida, hablar a favor de la familia, hablar a favor de la honestidad, porque tenemos miedo de perder amigos, de perder reputación, de perder trabajo o cualquier cosa. Pero nosotros debemos aferrarnos a esa victoria que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos también que nuestros adversarios no son solo los que nos atacan desde afuera, sino también aquellos que intentan corromper el evangelio desde adentro. Antes mencionábamos que Pablo también tenía en mente a los judaizantes, que querían imponer reglas humanas y tradiciones que anulan la libertad en Cristo. Ya sea la cultura inmoral que nos rodea o el legalismo religioso que nos puede asfixiar, la orden que tenemos es la misma. Debemos ser valientes, no debemos tener miedo, no debemos negar a nuestro Señor por miedo a las personas, ya sean paganos o religiosos. Ante cualquier adversario, nuestra valentía es la señal de que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Entonces Pablo les recuerda a los filipenses que la oposición no era ni es algo extraño en la vida cristiana. Ellos mismos habían visto desde el comienzo cómo el evangelio avanzó en medio de las cárceles, en medio de golpes, en medio de persecución. Y de la misma manera hoy nosotros nos encontramos, vivimos, enfrentamos presión por callar, presión por poder encajar en el mundo, por vivir una fe silenciosa y cómoda. El mundo va a tolerar un cristianismo superficial, un cristianismo liviano, de entretenimiento, pero no va a tolerar un cristianismo verdadero, comprometido con Cristo. Si se nos deja en claro que el verdadero problema no es la oposición, los adversarios siempre van a existir. El verdadero problema es el miedo, ese miedo que paraliza nuestra fe, ese miedo que nos hace retroceder y muchas veces nos lleva a negociar nuestras convicciones. No es que dejamos de creer, simplemente en algunas ocasiones dejamos de vivir lo que creemos. Si somos sinceros, ¿cuántas veces le hemos tenido miedo al rechazo o al qué dirán? O a perder algo que nos lleva a escondernos espiritualmente. Pero Pablo nos habla de que la manera en que reaccionamos frente a la oposición también revela a quién pertenecemos. Y relacionado con lo que vimos antes, nuestra firmeza es evidencia de una obra real de Dios en nuestros corazones. La oposición no siempre significa que Dios nos abandona, que Dios está lejos. Muchas veces significa que estamos caminando fielmente con Él. Siempre va a existir la oposición, siempre vamos a tener dificultades, rechazos. Y eso muchas veces sirve para ver qué tan profundas son nuestras raíces, qué tan profundo es nuestro fundamento. Por eso una vida digna del Evangelio no es una vida sin conflicto. Vamos a vivir en adversidad. Una vida digna del Evangelio es una vida que decide no retroceder por el miedo. Y con lo que nos queda,
En los versículos 29 y 30, Pablo va a destruir completamente la idea de un cristianismo cómodo. No solamente nos llama a mantenernos firmes frente a la oposición, ahora también nos va a decir que incluso el sufrimiento por Cristo forma parte de la vida cristiana. Vamos a leer los versículos 29 y 30 y vamos a ver que una vida digna del Evangelio está dispuesta a sufrir por Cristo. Leemos versículo 29, dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Pablo cierra este capítulo con una declaración que rompe esa lógica humana, ya que nos habla del sufrimiento como un regalo de Dios. Nadie podría pensar eso. Pablo dice que se nos ha concedido sufrir. Es decir, que el sufrir por Cristo es un favor inmerecido. Lo podríamos poner al mismo nivel. Pablo lo pone al mismo nivel que la fe. Es una bendición que Dios nos regala. Muchas veces estamos acostumbrados a pedirle a Dios cosas que nos ayuden a tener una mejor comodidad. Pero Pablo nos dice que el verdadero privilegio del ciudadano del cielo es doble, porque se nos dio la gracia de creer para salvación y se nos está dando la gracia de sufrir para santificación. Muchos mencionan esto o reconocen esto como la doble bienaventuranza. Gracia de creer para salvación y gracia de sufrir para santificación. Si nuestro concepto de cristianismo solo incluye las bendiciones materiales o las bendiciones emocionales y no el privilegio que tenemos de padecer por su nombre, no estamos creyendo en ese Cristo verdadero que encontramos en su palabra. Podríamos preguntarnos por qué Pablo ve el sufrimiento como un privilegio. Y ahí los invito a que busquen en Romanos 5, versículo 3 al 5. El sufrimiento es profundamente productivo para nuestras vidas. Dice, y no solo esto, versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. La tribulación que vivimos por causa de Cristo no es para destruirnos, sino para producir en nosotros una cadena de frutos que no conseguimos en cualquier lugar. La tribulación, como leímos recién, produce paciencia, eso forja nuestro carácter probado y ese carácter firme nos da una esperanza que hace que no nos avergoncemos. En otras palabras, el sufrimiento por la causa de Cristo es el camino más rápido hacia la seguridad plena de nuestra salvación. No hace falta que vayamos a comprar firmeza a ningún lado. La firmeza de nuestra fe se forja en el fuego. Cuando sufrimos por Cristo y vemos que su Espíritu nos sostiene, comprobamos que lo que creemos es verdad. El sufrimiento nos permite capitalizar la crisis para poder identificarnos con nuestro Señor. Es amar lo que Él amó, es estar dispuesto a pagar el mismo precio que Él pagó por obediencia al Padre. El sufrimiento de nuestro Señor, entendiendo el sufrimiento de nuestro Señor, de alguna manera terminamos comprendiendo, no en su totalidad, pero terminamos comprendiendo lo que Él padeció para salvarnos a nosotros. Sabemos que todo lo que vivió Pablo y lo que vemos en él es que capitaliza y aprovecha todo el sufrimiento que él tuvo. Lo aprovecha como un privilegio, porque lo que hace en él es comprobar que lo que cree es verdad. Comprueba que su resistencia solo proviene de un Dios vivo, de un Dios verdadero, de un Dios santo que está en él. A Pablo no le importaba su reputación, a él le importaba que el Evangelio se predique. Versículos anteriores, en el versículo 18 vimos eso. A Pablo no le importaba su comodidad, le importaba que el Evangelio avance. En el versículo 12 de Filipenses 1 lo encontramos.
También Pablo en Corintios nos habla o nos explica que así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, también abunda el consuelo. Dios es el Dios de toda consolación. Pero ese consuelo que podemos tener en Dios fluye con más fuerza cuando estamos sufriendo por su causa. Hoy vemos también que la falta de consuelo en el ministerio, que hay falta de consuelo en el ministerio porque faltan obreros, faltan personas que estén dispuestas a sufrir. Queremos el consuelo de nuestro Señor, pero viviendo en la comodidad de este mundo. Y el consuelo de Dios, podríamos decir que es directamente proporcional al sacrificio que tenemos por su nombre. A más sufrimiento que vamos a tener por causa de Cristo, podemos experimentar con mayor profundidad el consuelo del Señor. Podemos experimentar una intimidad más profunda con Él. Y hoy nos podemos encontrar en medio de choques de realidades. El mundo tiene muy en claro esa agenda de abundancia, esa agenda de ocio, de entretenimiento, pero nosotros estamos llamados a una misión. Siempre recordamos la gran comisión que el Señor nos encomendó en Mateo 28. El mundo, el paganismo avanza muchas veces en nuestra sociedad dentro del cristianismo y no lo hace porque sean más fuertes, sino porque muchos cristianos se olvidan de que somos una fuerza que enfrenta al mundo. Dios no nos llamó a vivir dentro de un parque de atracciones, dentro de una iglesia de entretenimiento, nos llamó a una guerra espiritual donde el sufrimiento forma parte de nuestra vida. Vamos a sufrir por Cristo. Continuamente nos encontramos sufriendo por deseos personales, por deseos propios, caprichos, muchas veces sufriendo por errores que cometemos, sufriendo por cosas materiales, pero nuestro desafío es empezar a sufrir por lo que realmente vale la pena, por la causa de Cristo. Sufrir por Él es la evidencia de que no pertenecemos a este mundo. Sufrir por su causa es la forma más alta de intimidad que podemos tener con nuestro Señor. Es amar lo que Él ama y odiar las cosas que este mundo ama. Es importante que el mundo pueda ver en nosotros que no tenemos miedo a la pérdida. Pablo unos versículos atrás dice, y lo vimos la última vez, que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por último, en el versículo 30, Pablo ofrece consuelo a la comunidad, a la iglesia de Filipos, destacando la misión compartida que los estaba uniendo. Este enfoque, marcado por calidez, por sensatez, podemos encontrar que es una constante en las cartas de Pablo. Él termina diciendo, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí. Y esto nos enseña que el cristianismo no solamente se aprende en los libros, sino que también mirando ejemplos. Pablo miró a Cristo y lo siguió. Los filipenses miraban la vida de Pablo, miraban su ejemplo y lo imitaban. Y hoy el mundo debería poder mirarnos a nosotros y que vea a Cristo. Este conflicto también del que habla Pablo no es por problemas personales o por ser personas difíciles, es el conflicto que surge naturalmente cuando alguien se compromete con la extensión del reino. Jesús no fue crucificado por ser alguien bueno, sino por proclamar la verdad de Dios, una verdad que confrontaba el pecado de la época. Nosotros estamos acá para continuar con ese ministerio, proclamar la verdad, estar firmes en lo que su palabra nos enseña respecto a los diferentes temas de la vida. No hacerlo por odio, sino por amor a las personas. ¿Cuántas personas tenemos a nuestro alrededor, al lado nuestro, que tienen un corazón vacío, que viven sin esperanza? Nuestra misión es proclamar la verdad del Evangelio. Sabemos que prácticamente todo lo que respecta a Jesucristo puede generar conflicto, puede generar rechazo, pero nuestra función es llamar a la gente a un arrepentimiento real, llamar a la gente a arrepentirse de sus pecados, de su rebelión. Y debemos hacerlo, aunque vivamos en un mundo que esté caído, en un mundo que
ama las obras de su padre, las obras del diablo, que vino para matar, para robar, para destruir. Nosotros debemos predicar el Evangelio y sabemos que eso nos puede llevar al rechazo, a sufrir por causa de Cristo. Frente a este panorama, nosotros no debemos ser tibios. Jesús, recuerden, comenzó su ministerio diciendo: arrepiéntanse y crean. Esa es nuestra defensa de la fe, dar la solución de Cristo a un mundo que se cae de pedazos. Y podemos recordar lo que Jesús dice en Mateo 5, y no es una opción. Dice: ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Sabemos que la sal tiene la función de evitar que algo se descomponga. La sal tiene la función de evitar que la sociedad se pudra. Para eso la sal tiene que entrar en contacto. Y algunos prefieren perder su identidad de sal para ganar comodidad terrenal. Pero sabemos que una sal que nos sala nos sirve. Y asimismo somos la luz. Y la luz tiene que ser visible. Esa idea de tener un cristianismo humilde, que nadie vea lo que hacemos, es una mala interpretación. Nuestra luz tiene que brillar delante de las personas, delante de los hombres, de los incrédulos, para que vean las obras de Cristo y puedan glorificar a nuestro Padre. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad social para mostrar a Cristo? Esta es una pregunta que es clave para nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a sacrificar la comodidad social para mostrar a Cristo? ¿Hacemos eso? Es un gran desafío que tenemos. No tenemos que tener miedo a ser visibles. Si nos rechazan, si nos insultan o dicen cosas falsas por causa de Cristo, debemos alegrarnos porque nos estamos identificando con Él. A Cristo mismo lo insultaron, lo rechazaron, lo crucificaron. De esa misma manera nosotros nos identificamos con Él. Así que para vivir de una manera digna del Evangelio, o vivir de una manera digna del Evangelio, no es una sugerencia, no es una invitación que Pablo nos está haciendo. Tampoco es una carga moralista, sino que es una respuesta lógica que nosotros debemos tener a un corazón transformado por Cristo. Es una respuesta clara que deben tener todos aquellos que fueron transformados por Cristo. Vivir de una manera digna del Evangelio forma parte de nuestra identidad. Los consejos que Pablo nos está dando acá no son de autoayuda o para ser mejores personas. Es un llamado fiel que debemos tener como ciudadanos del reino de Dios. Así que repasando un poco, vimos que una vida digna del Evangelio se vive con firmeza en lo que creemos, unidos con un mismo propósito, un mismo objetivo, comprometidos con la causa de Cristo, y la vivimos con integridad en cada área de nuestra vida. Luego Pablo también nos exhorta a que vivamos sin miedo frente a la oposición. Y por último, a estar dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Y esto define realmente si vivimos creyendo el Evangelio que decimos creer. Y más allá de estas marcas de comportamiento que debemos tener, es importante que miremos al consumador, al autor de nuestra fe. ¿Por qué podemos estar firmes? Porque Cristo es nuestra roca. Sobre Él estamos afirmados, sobre Él estamos fundados. ¿Por qué podemos luchar unánimes? Porque Cristo es nuestra paz y Él derribó los muros que nos separan. Hoy podemos vivir en unidad con un mismo objetivo. ¿Y por qué podemos vivir sin miedo, enfrentando oposición? Porque sabemos que Cristo es el vencedor. Él nos asegura su victoria. Es importante que podamos confiar en su victoria. Así que el desafío es que nos podamos rendir al señorío de Cristo y que nuestra vida realmente honre el Evangelio que decimos creer.